Bien, Juan Ignacio, el gusto de saludarte, bueno, charlar de un montón de cosas que se pueden hacer contigo, no sé, desde la música, el fútbol, el mundial, bueno, con otro costado por ahí que tenemos para contar de un montón de situaciones y bueno, también presentando tus libros y cuestiones, venís de una gira, ¿cómo es un poco eso? Bueno, ¿cómo te va, Javi? Un gusto, che, gracias por tu contacto. Estuve en la costa, yo soy de Villa Gesell en realidad, aunque vivo en Buenos Aires hace más de 20 años. Y el primer libro mío se llama Historias de Villa Gesell, lo saqué por mi cuenta hace 10 años. Y en lo sucesivo lo fui reeditando. Y como justo había sacado una edición hace poco, lo fui a presentar a Madariaga, que es un pueblo que está al lado de Gesell, y me acompañó El Soldado, un músico muy amigo que está viviendo en Gesell hace 3 años, así que, bueno, él se armó una banda y tocó, y muy lindo. Me gusta mucho salir a presentar los libros. Ahora la semana que viene presento otro en el Bolsón, en el sur, en la Patagonia, así que, bueno, cada vez que me llaman tengo mi mochilita preparada y arranco. ¿Cómo es esto de, bueno, a lo mejor en lo periodístico digo, ir, bueno, buscando historias, algunas un tanto inéditas, algunas más conocidas, otros menos, atar el deporte, la música, la cultura, entre otras cosas, son muy variado en eso. ¿Cómo vas focalizando los temas? En realidad soy muy precarizado, soy muy precarizado, entonces bueno, un poco la necesidad de tener que estar escribiendo permanentemente para pagarme los frijoles hace que tenga, que tenga que escribir un poco de todo, pero lo hago porque me gusta y sobre todo por la curiosidad de alguna historia que aparece y bueno, me interesa profundizarla y si lo logro y después encuentro una manera digna de contarla, la hago. Generalmente son cosas vinculadas con mis gustos, ¿no? Ujú. El fútbol, el rock, la historia, los viajes, personajes, por ahí viene un poco la cosa. Claro. Bueno, lo tenés a Charlie por todos lados y no te iba a preguntar, pero te iba a preguntar, ¿qué puedes contar de, no digo que no se sepa, sino de, claro, de lo que te genera en vos, en no solo lo musical, sino también, imagino, también cuestiones personales? ¿Cómo definirías un poco el personaje? Bueno, tiene distintas etapas, Charlie, ¿no? Depende de qué recorte histórico hagas, es la imagen y la profundidad que podés dar, pero bueno, después con el paso del tiempo, para resumirlo, podría decir que es un tipo que, bueno, que resiste el archivo, pese a todo, pese a esta imagen, que es la tapa de mi libro Rock Politik, ¿no? Que una de las famosas fotos con Menem en su momento lo cuestionaron mucho, pero bueno, sin embargo, visto con la perspectiva del tiempo, uno puede entender que, bueno, Charlie, la obra de Charlie es lo suficientemente solvente como para que él pueda darse, digamos, esa posibilidad de hasta salir en una foto con Menem y no quedar empantanado. Debe ser uno de los pocos tipos que puede sobrevivir a una foto con Menem. Eso creo que lo explica muy bien. Después están las canciones que hablan por sí solas en un viaje fabuloso, ¿no? También su curiosidad y su búsqueda, la melomanía de él, un poco como Cerati, ¿no? Ujú. Esos tipos que escuchaban algo, descubrían algo, y si les gustaba, lo querían hacer mejor, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno un poco puede ir entendiendo ese viaje con los distintos estilos de música por los que fue atravesando. A mí me emociona, fue de los primeros artistas que me llegaron profundamente. Bueno, cuando vivía en Gesell, a fines de los 80, principios de los 90, la última etapa de Charlie con la voz sana, ¿no? Después se le fue rompiendo un poco, pero algún ejercicio interesante para poder analizarlo es pensar cómo lo interpretaría gente en el futuro, ¿no? Gente que, a diferencia de nosotros, no lo pudieron ver, ¿no? No pudieron convivir con él. Nosotros somos contemporáneos a él. Distinto quizás es lo del caso de Federico Moura, ¿no? Que nació en Ujú. el mismo día y fue un tipo de otra época, ¿no? Bueno, me imagino arriesgar que, qué sé yo, dentro de 20, 30, 40 años, no sé cuánto va a vivir Charlie, porque tiene 71, capaz que vive hasta los 100, ojalá, pero creo que alguien dentro de 50 años lo va a escuchar y
y a la primera vida ya se va a dar cuenta que fue un tipo enorme, ¿no? Ujú, indudablemente. ¿Personalmente lo has podido conocer, entrevistar o algo o no? Sí, de hecho, yo acá tengo un cuadro con entradas y en el Sí, medio hay una foto que él me filmó mira. de una entrevista que le hice en Gesell cuando yo tenía 17 años, en el año 2000. Una experiencia buenísima. Él estaba en un momento complicado de su vida, muy oscuro, pero a mí me trató de primera. Creo que le di un poco de lástima cuando me vio, ¿no? Porque le habrán dicho, che, mira, te van a entrevistar en un diario de Gesell y el tipo se habrá fastidiado hasta que, bueno, se abrió la puerta, él estaba en un hotel, se abrió la puerta de la habitación y me vio entrar a mí, vi entrar un pibito y habrá dicho, no, pero este pibe, pobrecito, no le voy a hacer, no le voy a hacer nada malo. Una charla fabulosa de como una hora, hablamos de un montón de cosas, de música, desde música hasta la guerra de Vietnam. Un recuerdo hermoso, ¿viste? Esas cosas te marcan. Entonces, de ahí en más me resulta imposible criticarlo, ¿no? Ujú, Aparte porque, digamos, no hizo nada malo. En todo caso, ¿qué le podés cuestionar? Algún disco flojo, que se pintaba las uñas, que se pajaba los pantalones. No más que eso, no más que eso. Por eso creo que Resiste un archivo, a pesar de que es un tipo como Maradona, ¿no? Digamos que sale, ahora ya no tanto, porque está disminuido físicamente, ujú, pero gente que sale a la calle y se la balanzan encima. Debe ser muy difícil sí. vivir eso, no poder ir a tomarte ni un café, ni un trago que ya te están demandando. No todos se lo bancan, ¿no? No todos se lo bancan, hay gente que revienta, gente que se muere, gente que se retira. Bueno, Charlie creo que es una especie de mártir, ¿no? Él por sostener su carrera y por sostener su visibilidad lo hizo a costa de su propia vida y de su propia salud. Ujú. Pero bueno, alegría de que esté vivo y yo tengo un recuerdo hermoso de él, así que es como que casi que lo quiero, ¿no? Le tengo un cariño por ese gesto que a veces uno no necesita, viste, pedir una beca del CONICET para investigar la vida de un tipo durante un año. Te puedes dar cuenta cómo es en un breve gesto, como me ha pasado a mí. Totalmente. Yendo un poco al fútbol y al mundial y lo que se viene, lo tenemos muy cerquita, son veintitantos días. ¿Con qué se va a encontrar? Bueno, aquel que tenga la suerte de ir, obviamente, a un lugar muy particular, pero de lo que has podido ver, hay notas tuyas sobre los estadios, digo, ¿qué te surge este Qatar con la antinomia de, bueno, un país tan tiránico en muchas cosas y, bueno, con FIFA que parece que mira por otro lado porque el dinero todo lo puede? ¿Cómo lo ves un poco eso? Creo que lo que va a ver la gente que viaje a Qatar, sin que yo haya viajado a Qatar, digamos, estuve cerca, conocí, bueno, Dubái, Abu Dhabi, Emiratos Árabes, ¿no? Entiendo que Qatar es un poco más extremo e intolerante en sus normas, aunque de por sí el Golfo Pérsico es bastante intolerante para todo lo distinto Ujú, a sus tradiciones. Creo que se van a encontrar con una burbuja, digamos, con algo que no representa lo que es Qatar. Se va a tratar de acercar una especie de corrección política, porque, claro, eh, flaco favor le haría al propio país, qué sé yo, enardecer sus represiones. Eh, y bueno, y la gente irá a mirar los partidos de fútbol, ¿no? Un poco de eso, y no me cuesta imaginar, salvo excepciones, que el que sacó la entrada, ¿viste? Se ponga ahí a preocuparse por lo que ocurre, bueno, el régimen laboral es tremendo, de los peores del ujú. mundo, súper explotador. Yo lo vi en Dubái también, que es un sistema muy parecido, no me voy a extender. Se llama Kafala, digamos, para el que te escuche y lo quiera buscar, que lo googlee y ahí lo profundizo un poco más. Y bueno, me parece que va a ir por ahí la cosa y el régimen catarí va, presumo yo, a cuidarse mucho de que no Ujú. se vea nada, que no se le escape la mano. Va a ser raro un mundial donde no se va a poder tomar cerveza. Eh, digamos, veníamos del mundial de Alemania, ¿no? Donde te vendían Claro. cerveza dentro del estadio. A uno en Qatar donde no puedes tomar cerveza ni siquiera en la vereda. Me da mucha curiosidad, ¿eh? Yo voy a estar atento al minuto a minuto de lo que va a pasar eso porque me da curiosidad. Y por supuesto los partidos, no soy un careta con esto, digamos, me genera mucha repulsión esto que estamos hablando, pero bueno, yo también me alimento a pan y a circo, así que también voy a estar atenazado a la tele mirando todos los partidos. No aguanto más, Seguro.
quiero que empiece ya de una vez, se hizo demasiado largo esto. Sí, 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 este semestre sin fútbol, va, sin mundial en junio acostumbrado Claro. y es extenderlo todo. Escribiste Tilcar 86, ¿qué te dejó? Es una historia, digamos, conocida, porque imagino que estando ahí, no sé, charlando con protagonistas, se conoce aún más de algo que creo que sigue en ese mito bilardeano todavía que no se ha descubierto del todo, ¿no? Sí, es una historia increíble. Todos conocemos quizás el asunto de la Virgen o la promesa o no promesa y la maldición o no maldición. En Tilcara se ofenden cuando se habla de maldición porque dicen que la Virgen no maldice. Y está bien, me Ujú, gusta que hagan esa distinción porque le quitan un poco la locura a esto, ¿no? Pero hay toda una historia increíble que tiene que ver con la propia estadía, que fueron 10 días. Yo quise investigar más eso que lo otro, porque lo otro, lo de la Virgen, ya he conocido. Si bien yo intenté responder una pregunta que estaba en el aire, que era ¿cuándo comenzó a hacerse público este asunto de la Virgen? No fue inmediatamente después del 86. Vos le preguntás a cualquiera, no sé, a tus viejos, ¿me entendés? A gente de otra generación, de los que vivieron el ujú. Mundial, lo vieron por la tele, todo, y nadie sabía esa historia. No es que Argentina ganó a fines de junio, le ganó a Alemania y al otro día ya se está hablando, no, tienen que volver a Tilcara a agradecer a la Virgen. Esto pasaron muchos años, según lo que investigué yo, 20, hasta que en el 2006 recién esto se empieza a conocer, ¿no? Pero antes de eso estuvo esa estadía que fue increíble, ¿no? Una preparación para un mundial en una cancha de tierra que no tenía alambrados al lado de Ujú, una ruta. Imagínate eso, Javi, hoy sería imposible, ¿no? sí. Digamos, con la escaloneta. ¿Cuánto duraría Messi en una cancha sin alambrado? 10 segundos, hasta que la gente se le tira encima y le pide fotos en un lugar que tenía un pueblo tenía un solo teléfono, que se tenían que turnar para bañarse porque el agua caliente salía de a tandas, jugando más de 2000 metros de altura, picados contra equipitos de la zona. Una historia surrealista. Tiene todo lo que a un narrador le gusta, ¿no? Una historia que parece increíble, pero es real, protagonistas conocidos, Fulvito, que es un poco la cultura popular, Ujú, y bueno, la mística de la religión, y un final feliz, porque esto termina con México. sí. La preparación en Tilcara, ese kilómetro cero de la preparación de ese año, fue en enero del 86, es cuando Bilardo, después de un 85 muy Ujú, traumático, con esa clasificación accidental, el gol de Pasarela con Gareca, después la pelea de Bilardo con Gareca, que eso pocos lo recuerdan, de Bilardo con Pasarela, perdón, ujú. más a fin de año, que eso generó también un conflicto interno. El 85 fue muy, muy traumático, y en el 86 Bilardo decide resetear y arranca de vuelta, convoca a los jugadores que él quiere, y bueno, esto empieza a Tilcara y termina en México. Así que a mí me sorprendió que nadie le haya contado la historia con Ujú. esa profundidad, y bueno, como nadie lo hizo, dije, bueno, voy a contarla yo. Sintéticamente, ¿cómo es de llevar esa historia al papel? Porque bueno, imagino que hay un gran laburo, le has puesto el cuerpo a todo eso, digo, pero ¿cómo es ese proceso de la idea, llevarla a la transformación de un libro? Bueno, mira, yo me fui armando un borrador, ¿no? Un archivo de texto en la compu, donde como no tenía claro cuál era la ruta narrativa, empezaba a escribir de a tramitos, ¿no? Microhistorias de esta historia, y las tiraba en el borrador, ¿no? Y así fui acumulando, 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 durante 5 años, porque yo empecé en el 2007 de a poquito, ¿no? Viajé a Tilcara 5 veces, entrevisté, bueno, el jugador, lo entrevisté a Bilardo, creo que en el último año que él hizo radio, que fue en el 2018, antes del Mundial de Rusia. Y bueno, cuando me parece que ya no había más tiempo que esperar, imprimí todos esos papeles, que eran como 80 páginas, los desparramé en el piso de mi departamento, que es donde estoy ahora, y bueno, y ahí me puse un poco a ordenar y a armar ejes, a ver cómo podía, de dónde podía empezar, eh, hacia dónde podía ir. Así la fui armando un poco y la comencé. Me pareció bueno empezar la historia donde termina, que es en México. La Ujú, historia empieza en diciembre del 85, sorteo del Mundial, que es en México, Distrito Federal, que es donde Bilardo ahí termina de entender el problema, me parece que de la altura y de la urgencia de tener que prepararse, o prepararse no, en realidad lograr que los jugadores le pierdan el miedo a la altura, porque
La preparación sería inmediatamente anterior a viajar a México, pero esto fue 6 meses antes de viajar a México. Y también él quería ver cómo respondían los distintos organismos a los efectos de la altura. Por eso llevó un equipo médico y fui a Ujú. México. Así que bueno, empecé de ahí, que es un poco donde empiezan los mundiales para nosotros, ¿no? Cuando se hace el Sí. sorteo y sabemos cuáles van a ser los rivales de la selección de la que somos hinchas. Por ahí empezó la cosa. Y después, bueno, empezar como a unir piezas, jugué mucho, fue muy lúdico, lo viví así, ¿no? Eso no es una historia que va avanzando cronológicamente, va de atrás para adelante, digo, empieza con el sorteo, después hablo del equipo fantasma, que fue otra experiencia preparatoria en Tilcara, en el año 73, Sí, antes de entrar en 73 en las eliminatoria. eliminatorias para Alemania. Exactamente, que bueno, fue un desastre esa preparación, un desastre. Entonces, bueno, un poco generar eso para después valorar el éxito de esta otra experiencia. Después me fui al año 85 con todo este contexto que te conté, bueno, un pupi de vuelta, hablando del momento de los jugadores, ¿no? Tenías desde Bocini, que era ya una leyenda del Ujú. fútbol argentino, pero nunca ha habido un mundial, nunca ha habido un mundial. Hasta el Vichy Borghi, que 3 semanas antes Sí, había jugado ese partido contra la con Juventus, Juventus. ¿no? Claro. Así que un poco ahí, jugando, y son 14 capítulos, y me guardé solamente el último para hablar de la Virgen, ¿no? El último. Dije, bueno, si te bancaste estos 13 capítulos contando la historia, listo. Vamos a hablar de la Virgen en el último. Quería que fuera un solo capítulo, eh, porque bueno, también está bueno que la historia termine así, ¿no? Con una especie de halo de esperanza, y místico, religioso, ¿no? El fútbol también es un acto de fe. Ujú. Totalmente, El que no totalmente. cree, el que no cree no lo termina de entender y piensa que son 22 boludos atrás de una pelota, como dicen muchos, ¿no? Sí, 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 sí. Juan, y por último, y bueno, agradeciéndote, no sé, de ahí a la nota que hiciste sobre el mundial, el no mundial de 1942, digamos, los mundiales del 42 y del 46, con la máquina de River que hubiese sido un equipo con la delantera, ¿no? En realidad, que podía haber tenido la Argentina. Bueno, Es cierto, sí. qué puedes decir de eso, digamos, al que no conozca, qué podría haber pasado ahí? Mira, nunca me puse a pensar qué hubiese pasado con un mundial de verdad, ¿no? Yo escribí a partir de un cuento de Osvaldo Soriano, en donde él inventa un mundial en el 42, que es la fecha en la que se tendría que haber jugado, pero bueno, se suspendió por la Segunda Guerra Mundial. Y el gordo Soriano, que el padre trabajaba en Obras Públicas de la Nación, Ujú. un laburo un poco como el de el gerente del Claro, banco, se ¿no? Que, movía por todos lados. claro, tal cual. Y vivió mucho en la Patagonia. Ujú. Y, y bueno, se me tiene increíble porque es un mundial, digamos, entre una selección alemana que era de ingenieros que estaban trabajando ahí, la italiana que era de obreros que estaban trabajando ahí, un delirio, pero tan bien contado que eso estimuló después la creación de un falso documental, o sea, un documental pero de ficción, eh, y es tan verosímil que después una agencia de noticias europea creyó que ese falso documental hablaba sobre un mundial que se había jugado efectivamente en la Patagonia, y la noticia se divulgó por todo el mundo como el mundial del 42 que se jugó y nadie conoce. Esa historia bárbara, ¿no? Aparte, como un tipo escribe un cuento, imaginando una historia, y ese cuento termina trascendiendo, ¿no? A la ficción de su propio autor y termina generando otra historia, que es esta confusión que generó. Eh, pero sí, me haces acordar, claro, nunca pensé cómo podría haber sido el Mundial del 42 y bueno, el del 46, que es el otro que se suspendió, la máquina de River. Eh, bueno, podría haber pasado también como en el 58, ¿no? Que era Ujú. una selección muy preparada y se comió una paliza bárbara Sí. en Suecia. Así que pensando lo mejor, bueno, qué bien que no se jugó, ¿no? Prefiero quedarme con la duda, en Seguro, todo caso. seguro.